¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio de FICIP donde comentamos sobre diferentes mundos relacionados con la narrativa de ficción, de fantasía. Y en esta oportunidad vamos a entrar en el mundo de los cómics, un clásico del mundo de los cómics que podríamos decir que inauguró el género de los superhéroes. Me refiero a Superman. Vamos a analizar hoy día a Superman desde la perspectiva de cómo desde el cómic al cine ha sido llevado, principalmente focalizado en lo que ha sido el último estreno de la película Superman dirigida por James Gunn. En esta oportunidad me acompaña un amigo que tiene desde niño siempre ha sido un gran lector de cómics y que también ha tenido participación en el proceso creativo de los cómics en la parte de lo que es la diagramación, ser rotulista, tanto para proyectos como en Chile como fuera de Chile. Me refiero a nuestro amigo Roger Venegas. ¿Cómo estás, Roger? Hola, hola, buenas. Bueno, aquí estamos con Roger. Como les comentaba, vamos a hacer este análisis partiendo por las películas que se han estrenado previamente al último estreno y finalmente vamos a decantar en Superman de James Gunn, donde vamos a hacer ver qué elementos que están presentes en la película han tenido su base en la historieta, en los cómics. Partiendo, vamos a compartir lo que es las imágenes de las primeras películas de Superman, donde de alguna forma nos va a servir como para ir haciendo este primer análisis, primer acercamiento al personaje. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la película que de alguna forma fue inaugural del género de los superhéroes en el cine, Superman de Richard Donner. ¿Tú esta película, Roger, la viste en el cine en su momento? Cuando se estrenó, no, porque ¿No? después, como tiempo después, pero la vi en el cine. La viste en el cine. Bueno, Sí. yo tengo el recuerdo de que esta fue la primera película live action que vi en el cine, por eso como que le tengo un cariño especial y no sé si tú coincides conmigo, pero como que tiene un tono adulto, como que bastante quizás como operístico como parte de la historia, porque tiene un ritmo que no es tan acelerado, busca como tomarse su tiempo para contar esta historia de origen y de alguna manera como que hay una muy buena introducción del personaje, bueno, hay una buena musicalización con John Williams y con actores también de renombre como Marlon Brando. ¿Cómo tú percibes esta película dentro de todas las que se han estrenado? Bueno, es que en su tiempo, cuando la vi, no era como hoy que hay tanto efecto especial, tanta cosa. En ese tiempo igual tenía le tenían mucha fe a esta película con los efectos especiales, que era todo secreto. Claro. No había nada en ese tiempo. Sí, No, pues de yo alguna cuando la, manera no había la única referencia que teníamos más cercana era las películas o la serie de Batman que se había dado en los años 60, que acá llegó más tarde, y respecto a superhéroes, y antes eran como películas seriales, porque eran como con efectos más básicos, sí, no era como superproducción, pues. Entonces, de alguna sí, pero forma, los efectos de vuelo Superman eran todos nuevos en ese tiempo. sí. Bueno, y la técnica que usaron acá, más que el tema de la pantalla azul, que era lo que se usaba más en esa época, era como una proyección, por eso se veía como la imagen un poco más realista, no tan sobrepuesta en algunas de las escenas. Y bueno, marcó un hito, y muchos de los directores que han hecho películas posteriormente de superhéroes la toman como una referencia, esta película, que también la vieron ellos cuando eran niños. Posteriormente a esta película vino Superman 2, que una secuela que originalmente fue filmada en paralelo con Superman 1 por Richard Donner, pero la asumió otro director, Richard Lester, porque hubo una pelea entre el director y los productores, entonces al final sacaron al director. Eso implicó que se retirara también del proyecto Marlon Brando, todas sus escenas quedaron guardadas. Jim Hackman, que hacía del Lex Luthor, no quiso grabar nada nuevo. Entonces se estrenó en el cine la versión donde no aparecía Marlon Brando, donde Superman no está tan directamente conectada con Superman 2 está directamente conectada con Superman 1, pero años después, para el estreno de Superman Returns, se rescató esa versión y como que se siente más integrada, pero igual al final de repente deja
como que se siente que se repite la fórmula. Esta película a ti me imagino que también tienes que haberla visto de niño. Bueno, hay algunas personas que la vieron en el primero del cine o otras la vieron primero en la televisión. ¿Cuál fue tu caso? Yo parece que esta la vi en la televisión y después la fui a ver al cine. Me acuerdo que Ya. la estrenaron acá en el cine en Concepción, en el cine romano, parece que fue. Mi hermano. O Ya. en el Ducal, no me acuerdo si fue en el Ducal o en el Romano. Que ya no existen esos cines. Así que. Sí, pues cines que ya no existen y que se caracterizaban por estrenar películas más de, como se dice, de acción, de ciencia ficción, que eran... y bueno, aquí vemos al personaje principal enfrentarse a los antagonistas que vienen desde Krypton, que en la primera película se ve que los encierran en la zona fantasma, y bueno, los efectos para la época igual se sentía impactante, el tema de una persecución en medio de la ciudad, de Metrópolis, ahí las peleas y todo. Ahora quizás con lo correr del tiempo, con los efectos que se usan actualmente, se siente quizás un poco más precario, pero igual en su momento marcó un hito esta película desde la Pero perspectiva. era que en ese tiempo todo lo que era rápido lo hacían en cámara lenta. Exacto, ¿Fijado? claro, lo mostraban lento El como una... correr, en saltar, en Sí, volar, que en realidad claro, bueno, y acá se identifica claramente que Metrópolis está ambientada en Nueva York más que nada, no es como una ciudad creada desde cero como se hizo posteriormente, acá como que se toman imágenes desde Nueva York para ambientar la historia. sí, pues, Bueno, después de esta... ahora, por ¿Sí? ejemplo, las escenas de acción son todas a una velocidad que no ес cuando se mueven. Sí, como que tratan de ser realistas, claro, como que una velocidad, como el sonido, Antes incluso todo, por rompe ejemplo, la todo barrera lo del que sonido. lo que era ciencia ficción, cuando corrían o lo hacían en cámara lenta, así como el hombre nuclear, que se Sí, hacía en ese tiempo, que corría todo en cámara lenta. todo en cámara lenta era como O el hombre decir, increíble también. los mostramos en cámara lenta porque son tan rápidos que no los veríamos a la velocidad Sí, normal. Bueno, acá ya estamos en Superman 3, donde de alguna manera esta ya aquí como ya, que comenzó a decaer. esta ya es más comedia. Po. Esto, bueno, Claro, demasiado. De hecho, yo diría que el actor tiene más protagonismo el comediante que el propio sí, Superman, porque lo vemos en todos estos gags humorísticos que de alguna manera el mismo director de Superman 2, Richard Lester, y que de alguna forma le da el tono más acentuado a la comedia en esta película. Vemos que como ya Jim Hackman se retiró de los proyectos de Superman, el villano es un empresario random, que ni siquiera creo que aparece en los cómics empresario, no. no es alguien como un personaje de los cómics. Y la comedia está presente todo el rato. Todavía están cuidados los efectos especiales de alguna manera porque se hereda, es la misma productora, por los Solkin, que mantienen el sentido acá de la producción de la película, pero claramente el guión y la historia tienen un estilo totalmente distinto a lo que fue la primera, donde era todo con un tono más épico. No, sí está, Bueno, ahí aquí aparece la rescatable, base. esa parte es como rescatable, ¿eh? El tema que se enfrenta a este Superman malo que está contaminado con una kriptonita con nicotina. Pero igual, por ejemplo, esa separación de Superman igual se dio en los cómics hace mucho tiempo. Sí, Se ahí separó. está el Bizarro, ¿no? ¿Es el que se separa? No, el Bizarro es un clon de Superman. Ya. Pero Ah, la en este caso separación de es Superman como que sale del mismo. Es como, pero ¿por qué razón sea los cómics no es por una kriptonita? es un experimento que hacen y lo separan y hay un Superman rojo y un Superman azul. Ah, ya. O Y sea, un hay Superman algo. es más bondadoso y el otro es como más atrevido. ¿Y eso, ese cómic salió previo a esta película o es posterior? No, previo, mucho antiguo. Sí. Previo, ah, ya. O sea, Es tiene algún de la edad elemento ¿cómo se llama? De la Silver Age, Silver Age. de Ah, ya. de la edad de plata, y después lo volvieron a hacer de nuevo. Que Ya. sacaron O esa sea, historia y la volvieron a ocupar de nuevo. hubo algo de inspiración en los cómics en ese elemento. Sí, Bueno, pues el clásico esto de los afiches antiguos que te mostraban los personajes, fotos así, como mm, que algo que se rescató un poco de la última película con los afiches también, como que poner las caras de los personajes, así como en fotografía, los actores. Eh, bueno, y pasamos a la nunca bien ponderada Superman no, 4, donde no, ya se pasó a otra productora a que la basura. Golan Globus, la misma productora que hizo He-Man y los Amos del Universo,
Y que dicen que por culpa de esa película esta otra quedó ahí nomás porque el presupuesto se fue, tenían que ocupar la plata en 2 películas, no en una. Sí, Sigue pues. estando Christopher Reeve, Pero música, hay menos efectos de vuelo. claro, de efectos muy malos acá. El otro día comentábamos de que más encima esta película la vendían en los trailers con efectos que nunca has visto, pero eran muy malos, o sea, ni siquiera algo así como... vuelve Jim Hackman con su sobrino, si mal no recuerdo, en esta película que ¿Sí? hace el famoso hombre nuclear. Acá hay un clon, una especie Solar, de clon, pero que tiene era como hombre solar nuclear, una cosa hombre así. solar nuclear, que supuestamente tenía genes tanto de Luthor como de Superman. Es como una cosa bien extraña. Se Y bueno, supone y que lo aquí clonan vemos. de un cabello que está. No, mira, ese efecto es muy malo. Sí. Y son Era, el poder de los tatuos. eran los rayos láser reconstructivos. Sí, no son constructivos. No, claro, aquí se tomaron muchas libertades. Bueno, es una película también mucho más corta que la otra, dura como 1 hora y media y obviamente la historia, o sea, el concepto quizás no era malo, pero estuvo muy mal ejecutado, tanto visualmente como en cuanto a guión. Entonces, Christopher Reeve estuvo involucrado también acá en la producción, pero lamentablemente tuvo ese cierre, la última película de Superman por Christopher Reeve. No tuvo como la repercusión que la primera o la segunda, que fueron como más icónicas. Y pasamos a una pseudo secuela de Superman 1 y 2, que ya cambiaron al actor. Acá esta fue dirigida por Ryan Singer. Tenemos a Brandon Don Routh, Ruth. que es el que interpreta a Clark Kent y Superman. Bueno, esta busca ser parte del mismo universo de las películas hechas por los Solkin y por Golan Globus, pero acá obviamente con técnicas mucho superiores porque está desde el año 2006, ya en la plena era digital del cine con efectos ya más elaborados, pero rescatando la estética de las películas clásicas pero quizás el actor no dio en el clavo, no sé, ¿qué crees tú que fue lo que aquí como que no funcionó tanto? Porque le fue relativamente bien en taquilla, pero no quedó tan impregnada como la esencia de esta película como otra. No sé, de haber sido, no sé, por la forma, el traje, que hubo muchas cosas que como que el personaje no se veía así como tan poderoso como en sí Superman. Claro, y lo otro es Se que, veía como muy estilizado, muy delgado. claro, Porque de alguna forma, después aparece en una serie como Superman de nuevo, po, pero un Superman más viejo. claro, Hay en una la, en serie, la, en la serie de, ¿cómo se en llama? Flash, Donde hicieron ¿cómo se llama también La Crisis, la se llama crisis La de la Crisis, infinita? Claro, sí, La sí, sí. Crisis, ahí aparece de nuevo y se ve como más, ¿cómo se llama? Como con más cuerpo, más ancho. Y creo que rescata el traje como clásico de las primeras apariciones, ¿cierto? Es como El traje de Kingdom con Come, negros. de Kingdom Come, De Kingdom Come. Ya. que está basado en el cómic de Alex Ross, que dibujó Alex Ross. Ya, ya. Es la S con una línea negra y todo eso. Sí. Está basado en Claro, ese. bueno, al menos el personaje ahí tuvo su reivindicación, el actor, porque Sí, pues se ya lo veía. O sea, nominaron para más películas, pues, o sea, mm. quedó como Es parte que de... encima en esa serie hacía dos personajes, po. Claro, estaba el de Legend of Tomorrow, Sí, po. Hacía el Atom que se Atom, encoge sí. y se agranda, y encima hacía Superman. Súper claro. Ahí era como un doble papel ahí, sin mucha explicación por qué se parecían tanto los personajes. No, pero es que era como era la explicación era que era de otra tierra. Claro, Que sí, en una tierra era Atom y en otra tierra era Superman. Superman. Bueno, y entramos ya a una era distinta donde hay uno de los personajes que ha generado bastante división entre los seguidores, tanto Zack Snyder como Henry Cavill hay una relación de amor y odio entre los fans de Superman y de DC. En lo personal a mí me gustó esta película cuando la vi en el cine la primera vez, porque sentí que como que se desprendía un poco de la estética clásica que se venía viendo, hay como un juego también de darle un tono más, dentro de lo posible, realista al personaje, siguiendo un poco la línea de lo que se había dado con Nolan en Batman, creo que hasta Nolan produce esta película igual,
Y hay un Superman acá que lo que sí criticaba y un poco que como que no había una clara distinción entre Clark Kent y Superman, como que el personaje es el mismo nomás, no está Sí, esta actuación que tú ves que Clark Kent como que trata de mostrarse más como nerd, acá como que no, es como que él mismo se pone lente de vez en cuando y todo, y como que no hay mucha diferenciación. Y bueno, está la polémica acá de que Jonathan Kent no quería que él se revelara al mundo, toda esta escena del famoso huracán, tornado que se lleva al papá al porque él papá. no lo Sí. salva. Eh, ¿A ti qué nivel de gusto tienes por esta película? Sí, es que igual, por ejemplo, esa es de que no se revela el mundo, igual en el cómic hay historias que él le daba miedo, o sea, como en la primera aparición de Superman, que todos querían saber, todos querían tener algo de él, y él al final no podría tener como vida privada, entonces ahí la mamá le inventa como el traje, mira, puedes usar este traje para que Ah, estés como ya. Superman y no, porque cuando él salvó, bueno, salvó a Luisa Lane en la primera aparición, llegaron toda la gente y se agolparon sobre él y querían todos así conocerlo y él como que se asustó. Y ahí no usaba el traje, entonces en esa originalmente el traje se lo hace su madre adoptiva, no lo trae desde Krypton. Sí, pues es que hay varias, en esa es la creación, como el segundo origen de Superman. Y ¿Ya? claro, se lo hace su mamá, le dice, mira, porque le dice, siempre cuando eras chico, los calcetines y toda la ropa pegada al cuerpo no se te destruía. Ah, Porque ahí, claro. ahí crearon que esa aura que tiene Superman alrededor del cuerpo, que por eso usa trajes tan ajustados. Me gustaba, claro, como la Que forma de que no se le no se destruyen. daña, no se le enreda tampoco. Bueno, la capa podría a veces, Tipo, la como en capa es los lo que trailers más que decían que las capas se enredan. se le rompe ya. Pero acá, por ejemplo, hay varios origen que vienen con el traje del espacio. O no sé, por la túnica que venía envuelta cuando era bebé, que con eso hicieron el traje. Claro, Casi siempre sacan cosas de ahí. Pero sí. por ejemplo, porque se asustó, bueno, acá en esta película, el papá no quería que se expusiera al mundo, porque Será mundo, sí. Eh, bueno, y acá también hay otro elemento que a mí me llamó la atención, que la fortaleza de la soledad como que se suprime y es como que la nave que estaba hace miles de años congelada en el Ártico, eh, es la que toma ese rol de la fortaleza de la soledad. es que según decían que en Krypton se elevó tanto la tecnología que empezaron a migrar a varios planetas po, Exacto. para tener más conocimiento. Claro, y ahí había algo había visto como una exploración en la Tierra que dejó esa nave acá, porque Sí, quedó un poco abandonada. Pero bueno, acá obviamente lo que tú comentabas, el tema de los movimientos acá son rápidos, no es cámara sí. lenta, se juega mucho con una acción más como Más dinámica, claro, las peleas son tan rápidas que no se ven po. no se ven, claro. Eh, bueno, aquí la Luisa Lane quizás como que tiene elementos que como que me hacen salir un poco de ella como tan Luisa Lane como la tenemos caracterizada con el Margot Kidder, que era como que se metía en problemas y todo acá, es como que se ve quizás un poco más tranquila, por decirlo de alguna forma. Sí, pero es que Pero bueno, es más tranquila, pero igual es como más ruda po. Porque, claro, es por, como por que ejemplo, quizás la que está mayor, basada en la primera Superman era como bien así, como, es mi salvador, me tienes que claro, salvar. más frágil, pero acá, claro, No, ahora ya está más empoderada la Luz se Lane, en los involucra cómics, en en todos lados. asuntos políticos, internacionales y todo, claro. Sí, Bueno, acá sí, estamos en la siguiente película que Batman versus Superman, donde en el cine por primera vez se enfrentan ambos personajes y bueno, esta película no fue muy bien recibida por crítica, el público ya también bajó un poco la asistencia al cine, pero en lo personal igual siento que hay una buena conexión con la anterior, donde se ve esta escena que se ve al principio, donde se ve de la perspectiva de Bruce Wayne lo que estaba pasando en la Tierra con Superman cuando estaba y peleando con claro, con Zod. Zod. Y bueno, y entramos de nuevo a la historia de Bruce Wayne, con sus traumas, con todo, y de alguna forma está manipulando todo en la sombra Luthor, que de alguna forma quiere deshacerse de ambos.
pero bueno, aquí aparece por primera vez la Mujer Maravilla igual. Eh, ¿Fue la impresión que te generó esta película en su momento? ¿Tú le das algún valor o crees que ya como que la historia se desconecta demasiado de lo que se conoce en los cómics de los personajes? La de Batman, Superman. Sí, no era. Igual había, ¿cómo se llama? Hay cómics de Batman junto con Superman que se llama World's Fitness, parece que se llama. Ya, Son los mejores del mundo o cosas así. ya. Que están entre, pero esta cuestión de que los dos tenían el mismo nombre de la La mamá. mamá Marta, claro. O sea, es real, pero el punto es que ese sea como el punto de giro de la historia, como que se siente un poquito forzado. O sea, como... Sí, no, era como raro, pero igual la Claro. historia es entretenida. Igual hay unas visiones apocalípticas ahí de Superman. Que igual Claro que cortaron varias, supuestamente... varias, varias escenas, me acuerdo del Joker también, que también apareció. No Sí. sé si eran en esta película que se la sacaron. De Sí, bueno, la, el Joker apareció después en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero de alguna forma estas visiones que tú estabas comentando como que se proyectaban a cosas que iban a pasar en el futuro dentro de la franquicia, pero que de alguna forma quedaron ahí sí. sin terminar concretamente porque esto no se siguió, este proyecto. Entonces, Es que acuérdate que se vendieron, pasó algo con Warner, parece que se vendió. sí, claro, se fusionó Entonces cancelaron varios proyectos, con por ejemplo, la Discovery. Batichica también se canceló, po. Sí. Y ya estaba filmada, y quedó guardada. Sí, bueno, acá algo que yo me llamó mucho la atención fue las peleas, la corporalidad que tiene Batman, que como que me recordaba a los videojuegos estos de Arkham, donde es como un personaje que pelea muy rudo, así como muy callejero en las peleas, y que de alguna forma aquí es rescatado por esta película, como que de alguna manera vemos Sí, que pues cuando la pelea cuando va a rescatar a la mamá de Superman, esa es como la más épica de todo, porque se ve como muy real, demasiado real. Bueno, esa creo que estaba ambientada en The Dark Knight Rise, o sea, Return, el cómic, tiene como elementos de eso un poco, de esta Sí, pelea de Batman con una armadura contra Superman. sí, Tiene como sí, pero casi ese... sí, es media apocalíptica porque la única forma de destruir a Superman era con la kriptonita y con la armadura. Claro. Bueno, y acá está Doomsday que dura la pasada, o sea, eso es otro tema que quizás está como abordado, podría haber sido una película sola, pero Sí. como que se metieron muchas cosas dentro de la película y que de alguna forma en vez de ayudarla la perjudicaron, pues, porque pero a mí igual me entretiene, o sea, siento que no mantiene el tono de la Man of Steel, o sea, no, sin tanto humor. Bueno, el Luthor quizás no es el mejor, pero busca quizás emular a los CEO, estos medios jóvenes que hay ahora en el Sí, tema tecnológico. y que después le cortan el pelo en la, En la en la cárcel. cárcel, que Que, para darle el toque, pero se supone que bueno, en los cómics también hay muchas. Decían que por culpa de Superman, Luthor había perdido el pelo y había sido calvo, ¿no? claro. Bueno, en mi caso yo lo perdí por efectos de la naturaleza. No soy villano. No sé, Bueno, igual hay algunas cómics que dicen que eran cuando era chico, eran amigos también. claro, bueno, en Smallville se ve un poco eso en la serie Sí, Smallville. bueno. Sí, Bueno, y pasamos a la película, la versión que definitivamente se quiso mostrar de la Liga de la Justicia, que la que se estrenó en HBO Max, porque en el cine se estrenó otra versión que que no estaba tenía ni pie ni cabeza. demasiado simplificada. No tenía ni pie ni cabeza, como que No tiene ni pie ni aparecía. cabeza, muy tijereteada, porque si vemos que acá sacaron una película de 4 horas y en el cine se estrenó una película que creo duraba menos de 2 horas, estaba muy cortada. Entonces, obviamente esta versión mejora mucho respecto a lo que se estrenó en el cine y recobra esta épica, porque la otra, hasta el color lo cambiaron, pues se veía como más Sí, colorida la versión del cine, y acá no, pues es como que mantiene este tono más como
como oscuro, como de una historia menos comiquera quizás, en el sentido de que el público no es pensada tanto en un público infantil o adolescente, sino quizás un poco más grande, que espera otras tramas más complejas. Obviamente quedó muy larga la película, quizás podría haber quedado como una serie o como miniserie, pero visualmente está bien, bueno, y está completamente pensada como para IMAX, aunque la pantalla de la casa no se aprecia, pero Pero no esa, sea el formato cuadrado es por eso. Eh, Esta película, asumo que te gustó la versión extendida más que la versión Y del es que se cine. entendía mucho mejor, pues, Sí. demasiado. No, Sí, porque la otra está demasiado tijereteada. Como que no se, había cosas que no se entendían y aquí como que la explican mucho mejor, pero igual es muy larga. es muy larga. No, y el CGI igual se siente más acabado porque en la otra el mismo personaje de ¿cómo se llama el villano? El Stephen Wolf, Steppenwolf, es distinto. Acá incluso tiene como placas que se mueven, es como mucho más detallado el diseño del personaje. Bueno, y aquí está la escena que tú comentabas del Joker, que aparece también incorporado, que tengo entendido que esta escena se rodaron en pandemia en un garage, pero con como el pantalla verde hace milagros y se ve que están como en una ciudad apocalíptica. Y que se supone que es de la otra historia, pues. Se supone que esa es la de. Y la pusieron en esta película. Yo creo que la rescataron de la película anterior. exacto, Porque igual había filmado varias escenas, pues. Se las sí, cortaron todas. se las cortaron todas. Y llegamos a la versión que se estrenó hace unas semanas atrás, que vamos a entrar a analizar con más detalle con Roger acá. Él nos tiene preparado unas imágenes de cómics que nos sirven como referencia. Ahí vamos a poner una pausa mientras tanto. Vamos a compartir, ahí Roger va a compartirnos su material ¿Con qué que empezamos? empezamos aquí a desglosar, como dice, a descuartizar, como dice Jack el Destripador. eh, Cómo en el fondo, qué elementos de los cómics fueron tomados acá en esta versión. Puedes compartir, Roger, y yo te acepto acá. Bueno, esta película claramente tiene un tono distinto a lo que teníamos visto hasta ahora. Bueno, aquí tenemos, vamos a compartirla por ahora y después vamos viendo con... Bueno, aquí partimos con... Cuéntanos, esta es la portada de Adventure Comics. Todavía no tenía como el logo Superman solo, así estaba dentro de un formato de revistas como que contaban diferentes personajes, ¿cierto? Sí, pues, como Action Comics, que también donde estaba Superman. Ya. Esta es el Adventure Comic del número 210 que se publicó en 1955. 1955. Y Y trata que este perro era originario de Krypton. Por eso ya, le pasa lo mismo cuando llega a la Tierra. Tiene, tiene superpoderes, puede ladrar, tiene ladridos gigantes, que es como asemejarse a los poderes de Superman, pero en un perro. era un perro. Esta fue la primera aparición de Cristo. Sí. Ya. Bueno, aquí El- él era. Bueno, vemos que para quienes ya vieron la película, aquí vamos a hablar con spoiler. Vemos que la película no es de él, pues de la prima, de Supergirl. Acá era de él el perro. ¿Cómo llega a la Tierra el perro? ¿En qué contexto se da la aparición del perro? eh, no sé cómo llega realmente, no leí ese cómic, Yeah. pero igual en los cómics más modernos, igual como que lo traen desde Crypto, o lo generan. Es que también existía como una super familia de mascotas que tenía Superman. Ya. Había un caballo con superpoderes, había un gato No. con superpoderes.
Era Ya. como toda una... No era exclusivamente perro, o sea, había una fauna muy similar a la Tierra en Krypton, por lo visto. Tenían. que tenían todo eso que en ese tiempo era para generar más historia, crean todos esos personajes. Sí, Me claro. acuerdo sí, aquí había un caballo, el perro, un gato y hasta un mono parece que era. Ah, bien. Que Bueno, todos aquí tenían, todos tenían capitas y podían volar y tenían los podían poderes. volar. Y eran más inteligentes que los animales de la Tierra, me imagino. Tenían como esa característica. Eh, Como Superman, que tenía super inteligencia, que hubo un sí, tiempo anterior a la crisis de los cómics, no, tenía muchos poderes Superman. Y se los fueron sacando porque ya era. Hasta tenía como super levitación, super, claro. super rayo constructivo. Sí, pero No, de se alguna era, forma el personaje se puede decir que fue poniéndose más canon ciertos poderes, porque de alguna que no eran, antes como que le metían de todo nomás, como que la idea era como era súper, podías tener muchos poderes. y por ejemplo, para esta película, James Gunn igual se basó en un cómic que se llama All Star Superman, Ah, ya. que Tiene como era, una referencia más directa con cómics. a El, ver, deja mostrarte la portada, ya, parece que la escribió, era Grant Morrison y, a ver, era, ahí está, era Grant Morrison y Frank Quitely, o sea, ya. que te la voy a mostrar para que la ¿Esa de veas. qué época más o menos? ¿Como de los 90 puede ser o no? Sí, a ver, no te voy a dar la fecha precisa. Ya. Porque, claro, es un Es del 2011. 2011. Ah, es bien cercano, claro. Sí, ¿No? sí. Claro, quizás por eso también como que la historia, a lo mejor dentro de lo que el contexto de los que siguen los cómics más clásicos, se siente algo distinta. El tono y todo, bueno, personalmente yo encuentro, no sé si tú coincides conmigo, que esta película claramente está pensada en una generación más chica en edad, o sea, en llegar a un público más joven, más incluso preadolescente, porque no tiene el tono oscuro que tenía anteriormente ¿cómo se llama? Las películas de Snyder, porque es como mucho más oscura. Eh, y lo otro que me llama la atención, no sé, lo que primero estrenó este universo fue el Creature Commandos, la serie animada, que tiene elementos bastante como adultos y gore. Y como que acá sentí que me desentonó un poco de la película respecto a eso, porque la película como que no tiene eso, como que se siente como que pensaba en un público más joven de la que estaba pensada la serie animada. No sé si te pasa eso, como que hay una suerte como que no, el tono no es el mismo. Porque esa serie animada que está basada con el Escuadrón Suicida, Ujú. pero con monstruos, más que nada. Claro, Por eso era tan gore. sí, pero si tú te fijas igual, pues como animación más para adultos, que es live action, está como más pensada para un público más quizás transversal, más como familiar. Es como que esa es la sensación que me queda. Y tiene un tono más cómico en algunas Más cosas. cómic, claro, claro. Y, Claro, y el humor ese es otro tema que está como más presente. Eh, es bueno, ahí como, como Rodrigo nos está compartiendo la portada de este cómic en el cual está basado también, que como nos indicó es como de los años del, ya de este siglo, del 2012, dijiste, 2011. 2011. Y Así por que ejemplo, también la otra vez mostraban la escala de estos Superman, y este Superman es el más alto de todos, po. ya. Más, Ah, es más alto que Henry Cavill.
Ah, sí, pues de los actores, sí, pues el más alto. Sí, creo que está a la par con Christopher Reeve, que era como también bien alto. Está Henry Cavill, está Brandon Root, Sí, Christopher Reeve, y después está claro. este actor de acá. Sí, es bastante alto el actor. Eh, bueno, el actor tiene formación, tengo entendido, formación teatral, igual es como que de alguna manera es un actor que tiene buena formación y que quizás por eso puede dar como que se marca mejor la diferencia entre Clark Kent y Superman, pues, al contrario de lo que pasaba con Henry Cavill, que como que se sentía como más o menos igual en las dos roles. Bueno, ahora vamos a pasar a ver otro elemento original, o sea, de donde toma los cómics el, eh, la historia acá, que tiene que ver con, eh, bueno, ahí está Crypto también. Bueno, aquí le cambiaron la raza al perro claramente, en la película, en la nueva, porque ¿No? Con que sea un perro blanco, sí, sí, el puede perro blanco ser, igual. porque igual lo han dibujado de distinta manera, como un Sí, labrador, o ¿cómo se llama ese perro peludito? claro, lo hecho es como un coque, puede ser. Un coque, yo no cacho mucho de raza de perro, pero el otro era un perro como de pelo corto y los otros son como Sí, más. Sí. Pero en el fondo, claro, el tema del perro igual también se siente que yo, yo pensaba, decía, bueno, aquí es como, ¿se acuerdan de las diferencias? Es como poner un Baby Yoda en este universo, un personaje que es como pensando en los niños, porque que enganche con los niños, un perro que sea chistoso, que de alguna manera tiene elementos que ayudan a empatizar, a acercar la película al público más joven. Eh, por ejemplo, lo de este traje el de Superman, lo bueno que me gustó es que a la capa le volvieron a poner la S en la en la espalda. espalda, sí. Sí, por ejemplo, que la de Henry Cavill No tenía, no tenía. no tenía la S. Eh, bueno, el ex Luthor igual como que lo sentí que estaba bien en el sentido de que como que se ve como un personaje que odia mucho a Superman, lo tiene estudiado y que de alguna forma también busca emular a los CEO de las grandes empresas tecnológicas que hay actualmente. Y hay como cosas que uno dice, bueno, están como pensadas como en esta época en reflejar de alguna forma elementos característicos de la realidad actual. Y el tema de las redes sociales, cómo se burlan un poco de eso también con el tema de los monos. Todo eso. Además, igual es un Superman que igual está como recién empezando. Claro, si bien no te muestran el origen de nuevo, sí está presente todo el elemento de que no es una trayectoria muy grande la que tiene, porque ya lleva 3 años que se reveló al mundo y de alguna forma eso también queda en evidencia en que le dio tiempo a Luthor como para estudiarlo y generar un personaje antagonista que lo pudiese enfrentar. Sí. ¿Qué otro elemento nos trajiste relacionado con los cómics? La fortaleza de la soledad, la Fortaleza famosa de la soledad. fortaleza. Y ahí vamos a ver la imagen. Que, bueno, esta parte que nos va a mostrar Roger de los cómics es bastante particular porque como que cuando yo me enteré yo dije, oh, qué curioso el elemento que tenía la fortaleza clásica pues, de los cómics. Por Aquí ejemplo, vamos, va a mostrar. ahí vamos a mostrar. Sí. Mira, Ya, este es el cómic Superman 17 de 1942. de 1942. Bueno, ahí está la portada, está enfrentándose a los antagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, y en la otra mano no veo bien quién es. Es parece que de Japón, el emperador japonés o el general japonés. Se supone que la fortaleza no se llamaba fortaleza, pues era como una ciudad secreta que tenía él ¿Ya? y que estaba a la salida de Metrópolis, ¿no? Quedaba cerca más encima, no Sí. era Era una montaña que estaba, que ahí tenía ahí, su
Ciudadela Secreta. Claro. Sí, pues Ya, 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 ya después más adelante, como en el cómic, en el Action Comic 241, ¿ya? que fue estrenado en junio del 58, la movieron al Ártico. Ah, ya. Ahí Y tenía una forma muy especial para entrar a esa fortaleza. ahí vamos a ver la forma especial. Una llave gigante. Una llave gigante que solamente él podía levantar para poder abrir la cerradura. ¿Viste? Ahí como... Claro. Ah, no. Sí, bueno, ahora juegan con el tema del ADN y todo, y obviamente el aspecto de la fortaleza juega con mantiene el elemento de los cristales que estaba presente en Sí, las películas clásicas del 78. igual Acá era como una montaña solamente, como que se confundía con el paisaje, no. por ejemplo, esta versión está bajo la nieve. Bajo la nieve. Entonces él tenía que romper la nieve para poder entrar Ah, aquí ya no usaba la llave. No, para que no estara allá. Estaba escondido. Ya. Igual hay como un mapa donde tiene todo. Tiene toda hasta tiene como un super zoológico. Es como bien grande, amplia. O sea, ahí como Sí. que se mantiene el concepto de que es como una especie de ciudad. Porque igual esto del super zoológico igual lo nombran en la película, po. Cuando dice que cuando están peleando con ese kaiju gigante, Ah, claro. dice que por favor no lo maten porque lo podemos, me Un lo puedo llevar zoológico intergaláctico, algo al así. zoológico, decía. Claro, claro. Sí o no, es un espacio muy amplio. Claramente lo que se ha mostrado en el cine quizás está un poco más acotado, todavía no se ha mostrado algo tan... Creo que por ahí vi alguna imagen de alguna serie donde igual se veía que era como grande, puede ser, pero no. Pero al menos en las Superman clásicas de los años 70, 80, no era tan grande bueno, en las posteriores tampoco. Pues, de hecho, en la Superman como mencioné antes, el de Snyder, era la nave, pues, no era un espacio tan amplio como se ve acá. Eh, Por ejemplo, ¿cuál? En la serie Superman ¿Ya? se ve que tiene una fortaleza igual donde habla con la mamá. Ya. Tiene harto espacio. Harto espacio, Está la sí. ciudad de Candor, que está en Ah, una la que está en la botella. botella, sí. Sí. ¿Sí? Que por eso se pudo No, salvar Supergirl. Supergirl es de esa ciudad. de esa ciudad, claro. No, Que la genial. encogieron. Que fue encogida y fue metida en una botella. Sí. La ciudad embotellada que le dicen. Creo que la serie Krypton, creo que se ve algo de eso. Me parece que es cuando se encoge la ciudad y todo eso, si mal no recuerdo. Eh, pero no, sí, pues aquí se ha mantenido la estética que se instauró en el año 78 con una fortaleza, con estos cristales que salen desde el suelo y todo. Sí. No, es bastante interesante todo el concepto que hay detrás. ¿Qué otra imagen tenemos para compartir? Imagina, los famosos robots Los que robots, asistían a Superman. Que también aparecen en la de la Snyder, pero eran un robot súper simple. Po. sí, pues eran como unos que flotaban, porque que como que tenían la misma estética de los robots que asistían a su papá en Krypton. Sí, po, y que eso igual lo sacaron de los cómics. Ya, también tenían esa base Sí, po. Pero también tenían esos robots de cuerpo completo. sí. Bueno, ahí están los robots, ahí se ve una escena donde están los robots. Ahí vamos a ver la escena, o sea, la imagen que nos trae Roger de cómo tenían el aspecto similar que se ve en los cómics. Sí, pues es que habían, por ejemplo, Superman habría querido como le dio este problema de estar en todos lados, creó esos robots igual parecidos a él algunos. Claro. Claro, usando capa y todo eso. Sí, Claro, son robots más antropomórficos comparados con lo que se mostraba en Snyder. Sí, pues ahí se puede apreciar la comparación entre
tal cual, pues del cómic al cine. Sí, se basó mucho en ese cómic. No, genial. No, de alguna forma, claro, como tú dices, quizás esta película es más comiquera en ese aspecto, pues como que busca acercarse más a lo que se presentó en ese cómic y eso quizás también ese cómic, imagino que tiene ese tono también un poco más para un público más joven, más chico, ¿cierto? No es tan, quizás como con historias tan elaboradas, tan como pensando en público, porque bueno, tanto en los cómics como en la narrativa audiovisual, hay cosas que tienen claramente un foco, diferentes targets de público, y esta película obviamente busca ser una película un tono más familiar, comparada con las que estaba haciendo Snyder, y algo tiene de la esencia del Superman de Christopher Reeve en cuanto a que es un personaje donde se delimita claramente Clark Kent de Superman, y de otro también, que un personaje bueno, que es como busca hacer el bien a tal extremo que salva una ardilla, salva Sí, perro, lo sopla, claro. No discriminan raza porque se ve que salva gente de diferentes razas, porque también toda esa lectura entre líneas queda en evidencia a lo que quiere plantear el director, pues en el fondo, que es un personaje que de alguna manera no está pensado solamente para, como lo suelen etiquetar a Superman, que es como el héroe americano, el héroe de los Estados Unidos, y que tiene como acá buscando que sea más universal, porque se incluso se mete en un conflicto fuera de Estados Unidos, pues, donde está el tema de un país que está invadiendo otro. Eh, y bueno, esa era la última comparación que teníamos, la de los sí, robots. pues, los robots era el cripto, la fortaleza y los robots, que era lo que más se parece Lo más claro que estaba parecido al... a los Ahora, cómics. Roger, me gustaría que antes de terminar me dijeras tu top 3 que digas, de las películas de Superman, ¿cuáles son las del 3 al 1 las que tú más valoras o le tienes más cariño? O sea, ahí puede ser, no necesariamente por temas técnicos, sino que también por temas más subjetivos, temas afectivos que tienes con las películas. Yo creo, a ver, el top podría ser mm, el 3 la de Man of Steel, Man of Steel, ¿ya? sería mi top 3. La Superman 2 de Christopher Reeve. ¿Ya? Y el top 1, la Superman de Christopher Reeve. Ese sería mi top, top, top. Coincido contigo, tenía que pensar ese mismo ¿Sí? top. Coincido, ¿Eh? sí. Me quedo también con esa misma orden del 3 la Man of Steel, el 2 la Superman 2 y la primera, la de Christopher Reeve. Claro, ¿no? Bueno, ahí esta película igual entretiene, de alguna forma cumple las expectativas para quienes quieran ir a verla con los hijos, la nueva generación. Es como una buena introducción al personaje para quizás generaciones que crecimos con la Superman más clásica y llevar a nuestro sobrino, hijo, a ver estas películas e introducir el personaje en una película más actual, porque sabemos que igual los niños o los jóvenes de repente ven las películas antiguas, pero como que les cuesta enganchar porque los ritmos son distintos, los efectos son distintos, entonces, bajo esa lógica, esta película cumple, se puede decir, ¿cierto? ¿Sientes que cumple el objetivo de servir para atraer nuevo público? Superman, la de James Gunn. Sí, igual se ve que va a ampliar todo el espectro del, de los personajes más adelante, porque se ve ahí Sí, una Liga de la Justicia pequeña, que claro, después se supone que la quiere basar mucho en la Liga de la Justicia de la serie animada, la claro, con de, más personajes. la de, eh, como la de Bruce Timm, la sí, Justice League, porque tiene la Mujer Halcón, va a introducir más al Batman que ya está, tiene Superman, sí. va a aparecer la nueva Mujer Maravilla. Claro, de alguna manera partió como con otros personajes distintos,
con la primera aparición, porque, bueno, yo no conocía a Mr. Terrific, me sorprendió el personaje igual de esto de que fuera un personaje que tenía tantos recursos tecnológicos y como que tenía capacidades como con el computador y todo eso, como que de alguna forma no lo conocía ese personaje en realidad. Que según el personaje, según el más inteligente del mundo, que tiene muchos doctorados, todo eso. Ah, ya. Y inventó estas esferas T, Ya, que lo llevan para hacer todo. claro. No, bueno, ahí ojalá que el desarrollo que se va a ir dando a estas películas se vaya, como se dice, creando bien este universo y que no queden como cosas un poco En el extrañas que aire. de repente hagan que uno piense, no se está consiguiendo el resultado que se espera. Bueno, Roger, agradezco que nos hayas acompañado en este análisis de Superman, del cine y bueno, de los elementos del cómic que están presentes en la última película. Eh, y bueno, nos vemos en nuestras cosas comunes que tenemos con Insomnia, con proyectos que estamos realizando en conjunto. Y gracias una vez más y un abrazo a la distancia. Ya. Así Que igual. estés bien. Gracias por Chao. invitarme. Muchas gracias. Chao, chao. De nada. Buenas amigas y amigos. Este ha sido un nuevo Mundos Paralelos, donde estuvimos hablando con Roger Venegas respecto a Superman, un personaje que él conoce mucho más que yo, porque, como digo, él también ha leído cómics y todo, yo como que lo conocí a través del cine principalmente. Así es que los dejamos a ustedes cordialmente invitados para una próxima edición de Mundos Paralelos y ahí estaremos tocando otra temática relacionada con los géneros fantásticos, ya sea fantasía, ciencia ficción, o ya sea en formato de cómic, novelas, películas, en una próxima edición de Mundos Paralelos. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana.